Narada es un secreto, es un misterio, es una enseñanza, es un concepto, es una memoria divina recordada en clave. Es aquel músico universal o cósmico caminante de las estrellas. Es un propagador cósmico de historias. En los libros sagrados, Narada viaja a los mundos, a las esferas, a los planetas y a las dimensiones. ¿Qué es Narada? ¿Quién es Narada? ¿Qué es esa memoria divina y misteriosa? Precisamente de eso es que vamos a hablar hoy, del efecto o factor Narada, de la sabiduría Narada, del misterio cósmico de Narada. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Es curioso hablar de Narada, porque es como un tema filosófico, como si uno analizara y hablara de la conciencia o del ser. ¿Cómo aparece Narada en la historia sagrada? Aparece como un ser divino, un caminante del cosmos, con un hermoso y grande instrumento musical, la vina, que parece un laúd, como una cítara, como una guitarra hindú. Narada aparece hablando con Dios, lleno de historias, lleno de símbolos, no fáciles de comprender, no fáciles de entender, pero es importante y hoy vamos a recordar el misterio cósmico de Narada. Pero antes de comenzar con este tema divino de Narada, yo quiero invitarlos a que le den like. ¿Para qué? Para que esta historia lindísima hindú, preciosa, sea conocida. Y también los invito a que entren a hildastrauss.com. Ahí en el home van a encontrar el botón directo de radio o también van a encontrar programas grabados. En ese mismo home, hildastrauss.com, en el home, van a encontrar las meditaciones express. Y no se les olvide que es importante comenzar a meditar ya. Y el blog donde hay temas interesantísimos, todos asociados a esta investigación. Narada, el misterio cósmico de Narada. Narada aparece en los textos más importantes de India. Voy a mencionar los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana, esas dos epopeyas divinas de esa tradición. Pero también hay que decir que Narada es reconocido por tener un atributo muy especial. Y el atributo de Narada es la devoción. Es el ejemplo de la devoción o de Bhakti. Por eso es el protagonismo de la sabiduría Vaishnava. Narada siempre está asociado a los Vaishnavas. Es el estudio de Dios. Pero aquí, en este punto, tenemos que ser muy, muy objetivos. ¿Objetivos por qué? Porque es un conocimiento donde nosotros tenemos que entender que vamos a encontrarnos con Vishnu, con Krishna, con Narayana, con Hari, con Janardana, con Madhava, con Keshava, con Govinda. Y estoy mencionando solo nombres hindúes de Dios. Pero estamos hablando
de el Dios único, ese Dios cósmico enorme, que tiene muchos nombres y tiene muchas historias, pero es un único Dios, una sola esencia, y todo, absolutamente todo, viene de Él. Y Narada es presentado como la memoria del tiempo, es presentado como un recuerdo del pasado, del presente y del futuro. Y ustedes dirán, ¿recordar el futuro? ¿Recordar el pasado? Sí, porque el tiempo es una espiral. Y hay momentos en que esos tiempos y esos espacios se unen. Y parte de todo esto de Narada es un misterio. Además, porque Narada, en algunos casos, es una persona. En otros casos, es un concepto. Es como si Narada fuera un mediador en ese tejido, anunciando siempre la presencia del ser. En la persona, ese efecto Narada o ese factor Narada es una iniciación. ¿Por qué? Porque andábamos por la vida absolutamente despistados, absolutamente desmemoriados, en esa inconsciencia, como sumidos aquí en esta ilusión. Pero hay una causa, un momento exacto, donde el alma se conecta y se da cuenta y se concentra y se da cuenta de una gran verdad, de esa influencia del ser, y la cosa cambia. Y es el efecto Narada, esa iniciación divina en nosotros. Por otro lado, en el mundo, en ese concepto, es ese músico viajero en el cosmos, en los planetas celestiales, en las locas, cantando la llegada de la esencia, la llegada de Dios. Y los textos sugieren que esto es una cosa que debemos entenderla como literal, que es así. Desde la mente divina de la personalidad suprema de Dios, se siembra la vida. Y recordemos que cuando hablamos de la vida estamos hablando de las encarnaciones. El alma tiene que recorrer muchas experiencias, muchas vidas. Y también tiene que ver con esas existencias, con esos otros cuerpos en otras dimensiones. Y tiene que ver con las adaptaciones de los mundos en general. Amigos, la historia de Narada tiene muchas fuentes. Cada una de ellas es una enseñanza bella, secreta. Pero la más famosa de ellas es precisamente el ciclo de conciencia de Narada. Y esto es supremamente importante. Narada personifica esa desmemoria, totalmente fundida en la ilusión, totalmente ocupado de las dimensiones inferiores, pero por destino, por causalidad, se acerca a la verdad, se acerca a la historia de la realidad y medita en eso, se concentra en eso, y entonces se le aparece la esencia, se le aparece Dios y le dice: para una visión permanente tiene que meditar, tiene que trabajar, y Narada lo hace. Y el resultado es absolutamente divino. Estamos hablando de la iluminación. Esa secuencia, amigos, es bien importante. Desmemoriado, despistado, sumido en las dimensiones inferiores, vislumbra la verdad. Le llega ese efecto Narada, medita, tiene una visión divina y la visión le dice: recorra todos los caminos para que esa visión sea permanente. Esa es la secuencia, esa es la verdad. Ahora, existen muchas historias y ya quiero, que se refiere a lo mismo, contar o hacer unos resumitos de unas historias.
La historia contada es la siguiente, ese ejemplo que tengo en mi cabeza. Un monje muy avanzado, un Gandharva celestial, recordemos que es un músico, monje músico celestial. Se le olvidó cantar las glorias de Dios. Y entonces, por karma, nace en una pobreza muy grande, pero nace cerca de unos monjes. Y esos monjes comienzan a ayudarle. Le hablan del cielo, le ofrecen prasad. ¿Qué es prasad? Es alimentos ofrecidos a Dios. Y luego él comienza a meditar, a trabajar, y aparece ante él Narayana, o Krishna, o Vishnu, no importa. Son nombres distintos de Dios. Y esa magnificencia divina, la suprema personalidad, le dice: usted no me va a volver a ver hasta que haga todo el trabajo espiritual que debe hacer. Y debe hacerlo toda la vida. Que aquí yo le pondría como una S a esta enseñanza divina. Y al final, usted recordará todo. Verá mi forma y tendrá la divina satisfacción de ser Narada. Es decir, de recordar, de reconocer, de saber, de tener todo el cosmos, todo el conocimiento. Y todas estas historias son absolutamente divinas. Y hay una bellísima de la explicación de la ilusión. Está Krishna debajo de un árbol y Narada le pregunta a Krishna o a Vishnu: ¿qué es Maya? ¿Qué es la ilusión? La respuesta es un tesoro precioso. Krishna le dice a Narada: traiga agua de esa fuente cercana. Y Narada se incorpora y va a buscar el agua que le pidió Krishna. Cuando llega a la fuente, hay una mujer preciosa, preciosa, y comienzan a hablar y se enamoran. Y se casan. Y entonces Narada se va con ella. Y tienen hijos y él se convierte en rey y hace una fortuna y una vida y tiene prestigio. Y comienza a pasar el tiempo y de pronto viene una gran catástrofe. Se pierde todo. Esa hermosísima mujer muere, los hijos mueren. Y aparece Narada corriendo por el campo desesperado, absolutamente angustiado y desesperado por esa tragedia, por la pérdida, por los apegos. Y le pide, así como nosotros le pedimos: Dios, ayúdame. Le pide a Krishna: ayúdame por favor. Y de pronto en esa carrera lo ve allá a lo lejos, debajo del árbol, en ese punto inicial de la historia. Y cuando se acerca, Krishna le dice: yo aquí, esperándolo con el agua. Igual que esta historia, hay muchísimas en esa tradición de India, muy parecidas, igual de divinas, igual de hermosas, precisamente explicando lo que significa Maya y lo que significa la ilusión. Por eso es que se dice que Narada cósmico es la mente de Dios.
Aquí hay que como hacer una serie de asociaciones, porque se dice que Narada del mundo es el hijo de la mente de Dios. Y a una escala más profunda se puede leer en ciertos momentos que es hijo de Brahma. Recordemos que Brahma es la mente de Dios. Pero siempre que hablamos de la mente de Dios, también estamos hablando de la quinta dimensión. Y estamos hablando de una mente superior, que para nosotros es una mente lejana, inentendible. Y en esta historia, donde aparece Narada como hijo de Brahma, entonces uno dice, entonces Narada será un Kumara. Los Kumaras son unos hijos especiales de Brahma, son 4. Y aquí tendríamos que hablar más bien de una asociación, que esos Kumaras son asociados a Narada, porque los Kumaros son 4 seres impresionantes, de una evolución tan enorme, tan grande, que además llegaron de planetas celestiales superiores. Y los libros sagrados verdaderamente no pueden describirlos, ni a los Kumaras, ni a Narada. Cualquier cosa que se diga es imperfecta. Esto es historia sagrada muy elevada. Textos en los que se confunde totalmente la historia de la Tierra, la historia de la adaptación, con las más grandes enseñanzas místicas de Oriente. Podemos afirmar, podemos decir que los Kumaras son seres grandes rectores de otras dimensiones. Podemos decir que son rectores de otros planetas. En un estado tan grande de pureza, tan grande de perfección, que por eso es tan difícil de explicar en esos textos sagrados. Igual que Narada. ¿Será que Narada es un gigante de una evolución increíble que llega desde esos mundos también muy elevados, igual que los Kumaras? Y por eso también se llama hijo de la mente de Dios o de Brahma. Aquí hay algo curioso. Aquí se repite una historia muy coincidencial con el Antiguo Testamento. Ustedes se deben acordar de esa historia de que los hijos del cielo se casaron con las hijas de la tierra. Y esto es un simbolismo, porque cuando hablamos de los hijos del cielo, estamos hablando de femenino y masculino, lo mismo que de la tierra. Lo que pasa es que hace una diferencia, donde las hijas llegaron primero y ya tenían una adaptación. Entonces, ahí está esa historia, donde Narada es un Gandharva. Pertenece a los sellos, a los celestiales, a esos que llegaron de otras esferas. Y las Apsaras, que eran las hijas, las que también en su momento habían llegado del cielo, pero ya estaban aquí adaptadas. Seres también celestiales. ¿Cuáles eran esas esferas? ¿A qué mundos se referían? ¿De dónde venían? ¿Los Lokas? El tema de los Lokas es un tema muy complejo y también es un tema muy, muy avanzado. En los Puranas, la Tierra es Buloka y está considerado un mundo superior. Ellos dicen que hay coincidencia, que hay 7 planos a partir del físico, y eso es cierto. Este planeta y este plano físico están como el primero de los 7 superiores: físico, astral, mental, puente, voluntad, alma y espíritu, donde el físico es el primero
de los superiores. Y también hay 7 mundos. Y estamos hablando ya de planetas, de sitios, donde hay distintos niveles evolutivos hacia arriba. Pero también hay 7 mundos inferiores. Y esto tiene que quedarnos muy claros. Inferiores en proceso evolutivo. Y 7 dimensiones también inferiores, distintas. Lógicamente todo esto es inconcebible para nuestra mente, porque es difícil llegar a esa comprensión. Lo hermoso, lo lindo, es que Narada transita por todos esos mundos, llevando siempre el mismo mensaje, anunciando la presencia del ser. Y la presencia del ser no es más que ese punto de Dios en cada uno de nosotros. Narada es como un puente que une todo, metido ahí en ese tejido. ¿Quién es Narada? ¿Será que es ese sabio travieso? El sabio caminante de los mundos. Ese sabio entrometido que ayuda a todos, anunciando la divina presencia del ser. Lo podemos comparar a algo así como el arcángel San Gabriel cósmico. ¿Quién puede ser ese Narada? Que también es manifestación del mismo ser cósmico y de alguna manera es esa devoción, es esa puerta, es una sintonía. Y miren, esa sintonía ocurre exactamente cuando recibimos ese factor Narada, ese saber que anuncia la presencia del ser en nosotros y en todo. Y hay esa devoción, esa sintonía. Es algo interno, realmente maravilloso. Pero ¿qué es Narada? Tratemos de resumir, llegar a algún punto. ¿Qué es Narada? ¿Una persona? ¿Un concepto? ¿Una enseñanza? ¿Una memoria remota? ¿Una historia celestial mal interpretada? ¿Es acaso un conocimiento superior multidimensional de viajeros cósmicos? Todas las anteriores, absolutamente todas las anteriores. Y aquí me quiero referir también a esas críticas que he recibido, porque no abarco todo el tema. El tema de Narada es absolutamente enorme. Cada tema, cada palabra es un mundo, cada frase abre a otro tema distinto y a otro y a otro y a otro. Y eso que ya de por sí estos videos son largos, pero yo les prometo que voy a seguir hablando de esos cielos dimensionales, de esos planetas celestiales, que voy a seguir hablando de ese divino concepto de Narada. De esos libros sagrados donde está esa historia, donde mencionan a Narada. Porque Narada es devoción. Narada es el fundador del camino de la devoción. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo tema y un próximo video. Gracias.